¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jaime Rofe, creador del modelo HI y de la Academia Virtual de la Productividad. Hoy estoy feliz porque se está cumpliendo un sueño. Esta Academia Virtual está prometida desde algún momento en 2013 y por fin está volviéndose realidad. Se está volviendo realidad la culminación de este movimiento que es crear una conciencia productiva en México. Se está volviendo realidad esto que es poner la mejor información que existe de coaching y neurociencia al alcance de cualquier mexicano que quiera aprender y que quiera mejorar. Por otra parte, te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo, porque si estás aquí conmigo, bueno, seguramente o me regalaste tus datos en un correo electrónico, o me seguiste en Facebook, o fuiste recomendado por alguien, y de cualquier manera no me queda nada más que agradecerte el hecho de formar parte de esta conciencia productiva, de este movimiento. Y bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Jaime Rofe, soy creador de este movimiento, soy coach de High Performance, estuve certificado en San Francisco, soy licenciado en sistemas computacionales, tengo algunos estudios en administración de proyectos, y yo nací con una característica. En realidad es una debilidad visual, pero le vamos a llamar característica porque finalmente todos estamos compuestos de los mismos elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y no es el chon del que estás pensando. Y finalmente todos tenemos diferentes características, y esas características nos abren un abanico de distintas posibilidades. Entonces yo nací con una característica en los ojos. Yo tengo una visión o una visibilidad de entre 15 o 20%, la verdad es que no es muy medible, pero cuando nací dijeron que ojalá pudiera terminar secundaria. Hoy puedo con mucho gusto decir que este año, yo creo que va a ser el próximo, empezaré mi segunda maestría. He tenido la bendición y la fortuna de tener diferentes puestos en el mundo financiero tecnológico, y finalmente este resultado es un agradecimiento al universo y a toda la gente que me ha apoyado, de poner la información accesible y sobre todo de generar una conciencia productiva. ¿Cuántas veces te ha pasado que te falta tiempo para hacer algo que quieres hacer? ¿Cuántas veces te ha faltado dinero para hacer algo que quieres hacer? ¿Cuántas veces te propones hacer algo y no lo logras por falta de capacidad? ¿Cuántas veces has querido hacer algo y de repente no lo puedes hacer y te das cuenta que alguien que es menos inteligente que tú, o que tiene según tú menos capacidades u otras características, puede lograr lo que tú no pudiste lograr en mucho menos tiempo y sin dinero? Y que dices, ay güey, pues ¿cómo le hizo? Si yo estoy preparado, si yo tengo estas facilidades. Entonces, hoy vamos a revisar este concepto fascinante que es el de conciencia productiva, y te invito a que me acompañes en esta serie de 3 videos en donde vamos a definir paso a paso cómo llegar a una conciencia productiva. Entonces, esa conciencia productiva tiene como objetivo hacerte entender que en conjunto todos podemos ser más, podemos sumar. Sin embargo, tenemos que empezar por la parte individual. Entonces, vamos a definir qué es una conciencia productiva. Vamos a ver, una conciencia productiva es aquella que tiene un propósito. Una conciencia productiva es aquella que tiene un propósito. Cuando nosotros decimos propósito, ¿cómo a qué te suena propósito? De repente, ¿alguna vez te has preguntado a qué veniste a este mundo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? Cuando nosotros tenemos bien claro nuestro propósito de vida, y cuando nosotros tenemos bien claro nuestro propósito familiar, dice Nietzsche el filósofo, que todo lo que tiene un para qué puede soportar cualquier cómo. Cuando nosotros tenemos un propósito bien definido, es muy probable que tengamos la felicidad, no quiero decir asegurada, pero muchísimo más probable. Vamos a ver en esta serie de videos, y sobre todo en la Academia Virtual de la Productividad, la importancia que tiene tener un propósito y cómo este puede ser plural. De repente, cuando yo nací,
yo quería ser astronauta y suena un poco chistoso, pero yo quería ser astronauta y quería colaborar a la ciencia y de repente alguien me dijo, ¿sabes qué, Jaime? Pues tú por tu problema de los ojos no vas a poder ser astronauta. Y dije, bueno, me vuelvo ingeniero en sistemas y no acabé ni como ingeniero en sistemas, pero entonces me di cuenta que mi propósito en realidad era, primero, ser astronauta cuando era chiquito, después aportar algo a la ciencia, después generar la conciencia productiva y de repente también yo tuve una novia, la última novia que tuve hace 2 años y casi 3, no sé, mi propósito de vida era casarme con ella. Y si hoy tuviera ese mismo propósito, estaría yo loco porque esa mujer además ya se casó, ya va a tener un chamaco, y entonces me doy cuenta de lo importante que es tener definido un propósito, pero también me doy cuenta de que el propósito es dinámico, el propósito puede cambiar, y el propósito también es plural, el propósito de vida es plural, es decir, podemos tener muchos propósitos de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una conciencia, vamos a definir conciencia con SC, vamos a ver más adelante lo que es conciencia con C. Conciencia con SC es simplemente el lugar en donde está nuestra atención. Cuando nosotros estamos conscientes es porque estamos enfocados. Entonces, cuando nosotros tenemos una conciencia productiva, estamos enfocados en la productividad. Y esa productividad, en primer lugar, tiene un propósito. Y ese propósito va orientado a nuestra fe. Entonces, ¿por qué nuestra fe? ¿Por qué nuestra fe? De repente, a esto puede hacer un poquito de ruido. Y fe, ¿qué es fe? Cuando estuvimos desarrollando esto, de hecho, en lo personal, yo estuve en Ixtapas y Guatanejo 3 semanas escribiendo o tratando de definir cómo puedo transmitir fe sin meter realmente nada de religión, nada de espiritualidad, nada de metafísica. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos entender a la fe. Te adelanto que para nosotros, la comunidad HI, o Hazlo Inevitable, la fe es simplemente la confianza. Vamos a definir en este momento fe como confianza, como trascendencia, y después vamos a ver un poquito más adelante por qué, aunque no tengamos alguna disciplina espiritual, podemos tener fe. Ahora, si tenemos una disciplina espiritual, es muchísimo más fácil que se entienda este concepto. Lo que vamos a definir aquí es, ¿quién es la mejor versión de mí mismo? ¿Alguna vez te ha pasado que de repente vas a trabajar y todo te sale bien? Y de repente te paras, vas a trabajar o vas a la escuela y todo te sale bien. Y puta, produces y haces y de repente llegas a tu casa y tu esposa o tu esposo te trata bien. Y dices, bueno, ¿cómo le hice? Pues diste tu mejor versión. Seguramente diste tu mejor versión. Entonces para nosotros fe es tener esa confianza en ti mismo y saber que puedes dar esa mejor versión. ¿Y cómo se define esa mejor versión? Lo vamos a ver en el tercer video de este programa, y lo vamos a ver muy a detalle en la Academia Virtual de la Productividad. Por lo pronto, te invito a que te preguntes cuál es tu mejor versión. Si puedes hacer una pausa en esto, te preguntes, ¿cuál es mi mejor versión? ¿Cómo defino yo mi mejor versión en 3 palabras? Piénsalo y después sigamos adelante con este programa. Entonces, si nosotros tenemos un propósito orientado a nuestra fe, es decir, nuestro propósito es estar dirigidos a nuestra mejor versión, hacia nuestra confianza. Y con esa fe, si esto es capaz de... Ay, se me atoró aquí el papelito. Es capaz de conocerse y es capaz de observarse. ¿A qué me refiero con que es capaz de conocerse y es capaz de observarse? Si yo soy capaz de auto-observarme y soy capaz de conocerme, entonces seguramente voy a saber cuál es la mejor versión de mí mismo y voy a entender cuál es mi propósito y entonces me voy a volver más consciente. Entonces, hay una frase que es, me tengo que auto-observar observándome, o observándome, auto-observándome, es lo mismo. Entonces es increíble cómo si de repente yo trato de salirme del cuadro, o sea, si de repente pienso un poquito arriba y me imagino a mí mismo y me observo a mí mismo haciendo lo que estoy haciendo, y ahora imagínate que te sales a un tercer plano y te observas a ti mismo, observándote a ti mismo, entonces empiezas a tener una apertura de conciencia muy distinta
y empiezas a pensar, bueno, entonces en realidad hay más dimensiones. Entonces el estar consciente no es nada más estar presente aquí. El estar consciente es estar presente en todas partes. Lo vamos a ver más adelante en la Academia Virtual. Es interesantísimo darnos cuenta de que aunque tengamos la atención en una sola cosa, por ejemplo, yo ahorita estoy poniendo atención a lo que estoy diciendo, a este video, sin embargo también estoy poniendo atención a lo que estoy sintiendo. Y también estoy poniendo atención a que si hubiera algún inconveniente tengo que parar el video. Entonces realmente empiezas a ampliar esa visión de lo que es un instante. Entonces es muy interesante conocerlos y observarlos. Entonces una conciencia, y una conciencia productiva, es capaz de conocerse y observarse. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener niveles de energía. ¿Por qué energía? Para tener niveles de energía. Todo el mundo nos habla hoy de la energía. Todo el mundo nos habla hoy de la energía y todo es energía y dicen que todo es energía. De hecho yo estoy de acuerdo, todo es energía, todo en realidad es una vibración. Sin embargo, vamos a enfocarnos aquí en nuestra energía física y mental. ¿Cuántas veces te ha pasado que que no haces algo porque tienes flojera? ¿Cuántas veces te ha pasado que no haces algo porque estás triste o porque estás deprimido? ¿Cómo puedes tú aumentar esta energía física, mental y emocional? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, lo vamos a ver a lo largo de estos videos. Pero entonces una conciencia que no tiene energía, a lo mejor tiene su propósito, es capaz de observarse, es capaz de conocerse. Pero si yo no tengo energía, ¿cómo? O sea, yo no me imagino grabando este video con poca energía. Al final del día una conciencia es estar presente, y una persona presente es una persona con altos niveles de energía. Entonces tú imagínate que yo estuviera grabándote el video y de repente te empezara a hablar así, de repente me doy la vuelta, y de repente me suena el celular, y no estoy 100% presente contigo. Sería una falta de respeto, y sería una burla, y sería una cuestión en donde dirías, bueno, pues este cuate es coach, este güey quiere transmitir conciencia productiva, y no tiene su energía bien consolidada. Entonces, una conciencia productiva es una conciencia que tiene energía, que puede ser capaz ¿de qué? De reconciliarse con su responsabilidad. Fíjate qué interesante, fíjate qué bonito es, ¿cómo es esto? Que es capaz de reconciliarse con su responsabilidad. Entonces, ¿qué es la reconciliación? ¿Qué es la reconciliación? Reconciliación es la capacidad de conciliar. A lo mejor en el español que nosotros usamos oye muy feo, decir, pues estoy recontento, o estoy re triste, o estoy... Sin embargo, esta palabra es totalmente correcta, porque es cuando nosotros conciliamos algo y lo volvemos a conciliar, está reconciliado. Es decir, que podemos ser capaces de entender que todo lo que ha pasado en nuestra vida es consecuencia de algo. Y cuando nosotros nos reconciliamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestras emociones, podemos ser capaces de empezar la vida y de retomar una visión en donde todo lo que tenemos podemos identificarlo, podemos procesarlo, y cuando nos reconciliamos con eso, ya que lo identificamos, podemos decir si lo desechamos o si nos lo quedamos. Por ejemplo, cuando de repente con este problema de los ojos, quiero ser muy honesto, ahora se llama bullying, en mis tiempos se llama te agarro a zapes o te doy un madrazo, y pues no fue muy fácil, la verdad es que no fue tan sencillo vivir con esto, porque bueno, ojos de canica, me estoy acordando me decía un amigo que se llamaba Alberto, me decía que era su tocayo porque era Beto torcido, y entonces me reconcilié, conforme la vida fue pasando, me reconcilié con esta situación, y ahora soy feliz de
de estar con esto. Y además, como lo identifiqué, esto no se va a quitar. Una buena amiga psicóloga, ahora somos buenos cuates, me dijo: Jaime, hay cosas que se pueden arreglar y hay cosas que no. Y eso no se te va a quitar. Así que tú decides cómo reaccionas para vivir con eso. ¿Qué tan responsable eres de eso? La palabra responsabilidad es una palabra muy poderosa. Porque la palabra responsabilidad quiere decir, se refiere a la habilidad de responder. ¿Una persona que es puntual es responsable? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Una persona que es disciplinada es responsable? Puede ser. ¿Una persona que es un asesino es responsable? Seguramente no, para su mente sí. Lo que es importante entender es el concepto de que la responsabilidad es la habilidad que tenemos para responder de la mejor manera. Si lo vemos en inglés es response ability. Es la habilidad que tenemos para responder de la mejor manera. Entonces, imagínate que si tú tienes una mente desarrollada y tienes una conciencia productiva que es capaz de tener un propósito orientado a su fe, que es capaz de conocerse y observarse a sí misma, que está llena de energía. Imagínate que tú puedes decidir cuánta energía quieres tener y que está reconciliada para poder ser responsable. Seguramente a partir de que entiendas este concepto y lo asumas, te vas a volver más productivo inmediatamente. ¿Cómo entender el funcionamiento de la mente y cómo llegar a esa conciencia productiva y sobre todo entender para qué? Ya vimos qué importante es tener una conciencia productiva, pero ¿para qué me sirve? O sea, realmente, si yo tengo una conciencia productiva, pues ¿qué? O sea, ¿cómo a qué puedo llegar? Hay estudios muy interesantes de que podemos nosotros adquirir cualquier habilidad. El libro del talento está sobreestimado de Golf Colvin. Podemos ver que cualquier actividad mental, siempre y cuando no tengamos alguna limitación ya física, o sea, cualquier actividad mental puede ser aprendida por nosotros y puede ser adquirida e incluso masterizada. En el libro de El talento está sobreestimado. Hacen un estudio entre economistas, violinistas y deportistas y hacen muestras con diferentes edades, y en resumen el libro dice y muestra que la gente que nació con un talento realmente en la mayoría de los casos lo deja de hacer porque se le hace muy sencillo. En cambio, la gente que practica y que hace un esfuerzo y que le echa ganas y que realmente tiene una pasión, esta palabra es muy importante, una pasión por hacer las cosas, adquiere el talento e incluso puede superar a las personas que ya nacieron con esa facilidad. Por ejemplo, Michael Jordan, todos sabemos, el mejor basquetbolista que ha habido, es un cuate que aunque era el mejor basquetbolista, después de cada entrenamiento tiraba 2000 veces a la canasta. Tiger Woods, dicen que después de ganar un torneo, regresaba al campo y lo volvía a jugar. Entonces podemos darnos cuenta que además de tener un talento o de tener una habilidad, también es muy importante tener un reto y tener una disciplina. Entonces, cuando nosotros somos productivos, estamos más contentos. Básicamente, uno de los alimentos, hay dos alimentos básicos para el cerebro. El primero y el más importante es cumplir objetivos. Cuando yo cumplo un objetivo, tengo un cerebro contento, es gasolina pura. Hay quien dice que es el sexo, hay quien dice que es el ejercicio. Bueno, si lo vemos fríamente, el llegar al sexo también es un objetivo cumplido. El hacer ejercicio también es un objetivo cumplido. Entonces, si yo veo esta gráfica en donde tengo un reto y una habilidad, puedo darme cuenta que tengo estas dos consecuencias de no usar o de no tener equilibrio en estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un reto que se me hace muy fácil, si yo me planteo algo que se me hace muy fácil, me voy a aburrir. Me voy a aburrir y es muy probable que lo deje. Es muy probable que lo deje. Ahora, si yo tengo un reto que supera mis habilidades, me voy a cansar. Ahora sí que me voy a agotar. Entonces, hay que entender que todo cuesta un esfuerzo, todo son horas de trabajo. Sin embargo, cuando hacemos ese trabajo con pasión y con lo que nos gusta, se vuelve todo muchísimo más fácil y de hecho se potencializan nuestras habilidades. Entonces, hay que entender que si vemos esta gráfica, ¿qué se te ocurre a ti que podamos tener de este lado? Si yo soy productivo,
y de repente me pongo retos cada vez más altos, dijimos que el cumplir objetivos es la gasolina más importante para el cerebro. Entonces, un cerebro que cada vez tiene más retos y que cada vez tiene habilidades, es un cerebro que tiene felicidad. Y un cerebro feliz es un cerebro que va a desarrollar esa capacidad de tener una conciencia productiva, que va a tener energía, que se va a conocer a sí misma, que va a tener un propósito y que va a ser capaz de reconciliarse con su fe y su responsabilidad. ¿Y cómo vamos a llegar a este nivel de conciencia productiva? ¿Cómo vamos a tener esta felicidad? Bueno, decía Schopenhauer que no se trata de ver lo que nadie ha visto. Se trata de pensar lo que nadie ha pensado en lo que todo el mundo ve. Realidad solo hay una. Lo que es relativo es la perspectiva. Entonces, si podemos entender que lo que es relativo es la perspectiva, es poder entender que cada quien tiene una manera diferente de ver las cosas. Y entonces se trata de ver que si de repente, como empezamos este video, nos salimos de la caja y nos observamos a nosotros mismos observando, vamos a tener una perspectiva por lo menos diferente a la mayoría de las personas. Entonces, si yo tengo una perspectiva y yo estoy seguro que la clave del éxito es la conciencia productiva, puede venir otra persona y va a decir, no es cierto, la clave del éxito es el coaching ontológico. Y otra persona va a decir, no es cierto, la clave del éxito es irme de pachanga. Y cada quien tiene diferente perspectiva. Sí, esto es relativo, sin embargo, realidad solo hay una. Decía una exnovia que hay 3 tipos de realidades: la tuya, la mía y la que es. La realidad siempre está ahí, aunque me digas, bueno, es que siempre está en un instante. Bueno, estamos viendo que la conciencia la queremos manejar en un instante y es consecuencia de muchas otras cosas. Pero entonces, si vemos que es relativa, que lo único que es relativo es la perspectiva, podemos darnos cuenta que hay algo ahí que nos permite tener una perspectiva que vaya más en función de lo que queremos, de nuestro corazón. ¿Y qué es eso? Bueno, si de repente analizamos este diagramita, podemos darnos cuenta que tenemos 2 maneras de clasificar a la mente, y es mente enfocada y mente estructurada. Y entonces, cuando tenemos una mente no enfocada y una mente sin estructura, es una mente sin rumbo y sin fuerza. Porque una estructura, ¿cómo a qué te suena estructura? ¿Cómo a qué te suena estructura? Una estructura es algo sólido. Cuando tú tienes una casa con buena cimentación, con una buena estructura, esa casa no se va a caer nunca. Cuando nosotros tenemos buenas raíces, es muchísimo más difícil que nos caigamos. Cuando estamos bien parados, tenemos una buena estructura. Ahora, ¿qué es lo que nos da el enfoque? Nos da la dirección. O sea, si yo estoy enfocado, si trato de enfocarme a la cámara, aunque no parezca, puedo saber que mi dirección o lo que estoy intentando yo ver es a la cámara. Sin embargo, cuando estoy desenfocado, pues estoy sin dirección, no sé ni para dónde voy. Y muchas veces esto está relacionado con el propósito. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo tengo una mente que está estructurada, pero no tiene un enfoque? Entonces, ¿qué pasa? Puedo tener un rumbo, puedo no tener un rumbo, pero puedo estar fuerte. Entonces, puedo de repente sí tener mis principios muy claros. Yo soy una buena persona, no me voy a dejar corromper. Pero si de repente me dicen, oye, vamos, ¿tú qué quieres hacer? No, pues yo quiero comer sushi. Y ahora y a los 5 minutos llega mi novia y me dice, no, pues vámonos a comer eso. Entonces yo no sé ni para dónde voy, tengo una buena estructura, a lo mejor soy una persona fuerte, pero no tengo ni la menor idea de a dónde quiero ir. Ahora, vámonos acá. ¿Qué pasa cuando yo tengo una mente con rumbo, pero sin fuerza? Es decir, yo no tengo una mente estructurada, pero sí la tengo enfocada. Entonces, yo puedo ser ese tipo de personas que voy a este lugar, pero no tengo fuerza. Entonces, de repente,
Voy caminando, voy derecho, sé perfectamente lo que quiero hacer, pero cualquier cosa me mueve, me tambalea. Entonces es bien, bien importante entender que una estructura nos da la fuerza, que un enfoque nos da la dirección. Y si yo tengo una mente que tiene un enfoque y tiene una fuerza, es una mente estructurada, con un rumbo, con fuerza, y que va a estar dirigida hacia actos de fe, como veíamos en la conciencia productiva. Una mente con rumbo y con fuerza es una mente que es capaz de generar esa conciencia productiva que nos hace falta a tantos. Es bien, bien importante entender la importancia de nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos algo, normalmente ese algo es para nosotros mismos o para nuestra familia. Y de repente se nos olvida que cada acción que tenemos es ramificada. Quiero adelantarme un poco, pero el enfoque de la Academia Virtual es enseñar neurociencia aplicada a tu vida. De hecho, las conferencias que tenemos hoy en gira se llaman neurociencia aplicada a tu vida diaria. ¿Y qué es lo que queremos enseñar? A tener una mente estructurada con un rumbo que sea capaz de darte las herramientas para tener una conciencia productiva. Tú imagínate que de repente eres director de mercadotecnia de una empresa muy grande, eres director de una empresa muy grande de mercadotecnia y de repente estás a punto de hacer un trato con Coca-Cola, con Google, con una empresa, y de repente esa persona que va a hacer el trato contigo va al baño y el baño está todo cochino, está todo hecho, pues no puedo decir cagoteado en internet, pero ya lo dije, está todo cagoteado, está todo horrible. ¿Tú qué crees que pase con ese trato? Es muy probable que o se caiga o el cliente se diga, ¿qué onda con esta empresa? ¿No? ¿Qué tan seria? Entonces es bien importante entender que cada acción que realizamos, sea el rol que tengamos, es igual de importante. ¿Por qué? Porque si la señora de limpieza ese día no se le dio la gana hacer su chamba, ya se cayó el trato de mercadotecnia y seguramente, además de que la van a correr, la empresa se mete en una broncota. Ahora, si este señor hace bien su chamba, es posible que esta señora pueda seguir teniendo trabajo. Es muy importante estar enfocados y entender que cada acción que realizamos es igual de importante. Desafortunadamente, y esto no lo digo por otra razón más que por estudios que tenemos, la cultura latina es una cultura de baja energía, somos medio flojos. Y vamos a ver más adelante cómo no es porque tanto lo latino, es por lo que comemos, es por la educación, y nuestro cerebro siempre está buscando ahorrar energía. Entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Cuál es la primera herramienta? Que vamos a cerrar este video con esa herramienta que nos va a dar esa estructura y ese enfoque y que nos va a ayudar a cambiar a partir de hoy nuestra manera de producir. Esa herramienta es el reto. Vimos antes lo importante que es darle retos al cerebro. Ya dijimos que el cerebro, la gasolina más importante que tiene es cumplir objetivos. Y cuando cumple objetivos más grandes es porque tiene retos más grandes. Entonces, cuando yo reto al cerebro, se echa a andar. Entonces, te voy a presentar 6 preguntas que te garantizo que si las usas y repites múltiples veces durante el día, van a cambiar tu forma de producir y tu forma de ver la vida en términos de productividad. Entonces, antes de empezar con las preguntas, quiero comentarte que siempre que calificamos al cerebro ya es un reto automático. Dice Yokoi Kenji, que es un conferencista muy simpático y muy bueno, que es mitad colombiano, mitad japonés, y él habla de cómo los mexicanos, o los latinos en realidad, nos regimos por retos. Los japoneses se rigen por disciplina. El japonés es de las culturas, por lo menos de la que yo conozco, más disciplinada, y la disciplina simplemente implica obediencia. Entonces, él dice que si a un japonés le dices, oye, escálate esa colina que está allá, va a ir y se va a subir, no va a preguntar por qué. De hecho, da un ejemplo muy simpático, que en Japón, cuando él llegó como colombiano, que casi le decía, ¿dónde estás? Ahorita llego en un segundo. Y el japonés, órale,
realmente son disciplinados y son muy cerrados, pero son obedientes. O tú lo que le dices a un japonés lo da por hecho y es disciplinado. Entonces, el latino es diferente. Si al japonés le dices, oye, súbete a esa colina que está allá, es muy probable que vaya y se suba. Si al latino le dices, a ver, súbete a esa colina, te va a decir, pues, ¿cuánto me vas a pagar? ¿No? O por lo menos, te va a decir, ¿y para qué? Todo queremos saber los latinos, y esa es una gran virtud que por otro lado tenemos, y lo reconocen los japoneses. Nosotros necesitamos argumentos para todo, y muchas veces por eso somos más creativos, porque tenemos más información. A lo que quiero llegar es que si te dicen, súbete a esa colina, ah, súbete tú. ¿Cuánto a que no te subes? Ah, ¿cuánto a que sí, güey? Y seguramente sales disparado. Entonces así funciona el cerebro. Los latinos lo tenemos lo expresamos un poquito más. Entonces te voy a compartir estas 6 preguntas que realmente van a retar a tu cerebro. La primera pregunta es, ¿qué tengo que cambiar adentro para poder cambiar afuera? ¿Qué tengo que cambiar adentro para poder cambiar afuera? Entonces, de repente aquí puede sonar al revés. De repente yo puedo decir, ¿qué tengo que cambiar afuera para poder cambiar adentro? Es totalmente válido. Es totalmente válido. O sea, si yo me hago una introspección y empiezo a cambiar las cosas que tengo adentro, entonces afuera, o sea, me voy a ver de diferentes maneras. Nada más que hay quien dice, es que, pero si yo hago ejercicio y yo como bien, primero tengo que cambiar afuera para cambiar adentro. Totalmente válido. Pero ¿cuántas veces te has preguntado quién eres, de qué estoy hecho? Entonces, ¿qué tengo que cambiar adentro para poder cambiar afuera? Ahora, te pones una calificación del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Qué tal? ¿Cuántas cosas? Vamos a decir, ¿cuántas cosas tengo que cambiar adentro para poder cambiar afuera? Del 1 al 10. Cuando nosotros le metemos una calificación al cerebro, así como yo lo reto, cuando lo califico es todavía peor. Si yo te digo, súbete a la colina, y te digo, te subiste, pero te hubieras podido subir mejor, te doy un 7, seguro vas a bajar y ¡pum!, te vas a volver a subir. Entonces, en cada una de las preguntas, la idea es que bajes este material, que te va a dar la posibilidad de calificarte, y a la hora de calificarte tú empiezas a decirle al cerebro, oye, tú tienes que adquirir esto. Entonces, cuando yo empiezo a decirle al cerebro qué tanto tengo que cambiar adentro para poder cambiar afuera, automáticamente el cerebro va a empezar a analizar, y el inconsciente, vamos a ver más adelante qué es el cerebro inconsciente, va a ponerse a trabajar y va a decir, pues hay que cambiar adentro. La segunda pregunta va relacionada con energía. Dijimos que era energía física, mental y emocional. Y aquí te voy a hacer estas 2 preguntas. ¿Cuánta agua tomas y cuánto duermes? Los factores, los principales factores de baja energía en el mundo son deshidratación y falta de horas de sueño. Entonces, aquí quiero hacer también una aclaración. Puede haber mucha controversia, puede haber mucho. Lo que en HI y en la Academia Virtual creemos, y los estudios que tenemos nos dicen, que empezando por el agua, tenemos que tomarnos 1 litro de agua por cada 25 kilos de peso que tenemos. Eso si no tenemos una actividad física y mental exhaustiva. Es decir, si yo soy una persona que estoy en mi casa echando la flojera y no tengo trabajo y no hago ejercicio, para tener un desempeño debo de tomarme 1 litro de agua por cada 25 kilos de peso. Ahora, si yo tengo una actividad mental exhaustiva, si yo tengo una actividad física exhaustiva, tengo que tomarme 1 litro de agua, 1,5 litros de agua, 1,5 litros de agua por cada 25 kilos de peso. Por ejemplo, yo me tengo que tomar 2 porque peso 50 kilos. Van a decir, sí, güey, ¿no? Yo peso 95 kilos. Entonces, si yo hago las cuentas, 25, y tengo una actividad física exhaustiva y mental también. Entonces, si yo hago las cuentas, 25 kilos es 1,5 litros, 50 son 3, 75 son 4,5, 100 kilos son 6 litros de agua que yo me debería de estar tomando. En realidad, para serte bien honesto, yo me estoy tomando entre 4,5 y 5 litros de agua diarios, y siento que me falta, honestamente siento que me falta. Digo que aquí hay mucha controversia porque hay muchas teorías y muchas tendencias. Hay teorías que dicen que hay que tomar té verde.
Hay teorías que dicen que hay que tomar, que el agua que tomamos no tiene los minerales suficientes y por eso hay que ponerle bicarbonato y miel. Aquí quiero puntualizar que hablo de mi experiencia. A mí me enseñaron en la certificación en San Francisco que hay que tomar mucha agua y me la empecé a tomar. Y mis niveles de energía subieron de una manera drástica, así, dramática. Dormir bien. Hay muchas personas que dicen, es que yo con 4 horas rindo, con 5 horas rindo. En lo que nosotros hemos estudiado, también puede ser muy controvertido, no hay persona que tenga un desempeño óptimo, ojo con esto, un desempeño óptimo durmiendo menos de 7 horas. Todos necesitamos dormir entre 7 y 9 horas de sueño si tenemos una salud normal, si no tenemos algún trastorno de sueño, si no tenemos alguna cosa importante. Todos necesitamos entre 7 y 9 horas de sueño. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué tan hidratado y qué tan descansado estoy? Del 1 al 10. Si yo me empiezo a preguntar esto muchas veces durante el día, le empiezo a meter esta información al inconsciente y te garantizo que te va a empezar a dar sed y te va a empezar a dar sueño. Voy a introducir el concepto de los neurotransmisores. Los neurotransmisores tienen una función muy importante en el cerebro que es básicamente, además de conectar neuronas, regular ciertas actividades. Lo vamos a explicar más adelante. La serotonina, en particular, es el neurotransmisor que está encargado de hacernos felices y de hacernos dormir bien casualmente. ¿Y qué nos da serotonina? Comer bien, hacer ejercicio, pero en particular nos da serotonina tomar agua. Entonces, casualmente, si yo tomo agua, voy a dormir mejor. Y si voy a dormir mejor, voy a tener más serotonina y voy a estar más contento. Entonces es bien importante entender que hay que dormir bien y que hay que estar bien hidratados. ¿Qué tan hidratado estás del 1 al 10? La tercera pregunta va totalmente relacionada con el propósito de vida. Ya lo vimos al principio, la conciencia productiva tiene un propósito definido. Entonces, ¿tú sabes a qué veniste? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Cuántas veces te has dicho, qué carambas hago en este trabajo? ¿Qué carambas hago estudiando? ¿Qué carambas hago? Hasta se me fue la voz porque todos nos lo hemos preguntado y nos lo vamos a preguntar muchísimas veces. Cuando nosotros tenemos un propósito de vida definido, por ejemplo, Viktor Frankl, que es el autor el creador de la logoterapia y el autor del Hombre en busca de sentido, estuvo en campos de concentración y lo torturaban y le hacían y le tornaban. Y él decía, por más que me hagan, yo quiero seguir. Yo voy a seguir amando a mi familia. O sea, por más que me madren y me peguen, yo sigo amando a mis hijos y a mi esposa, por Dios. Entonces, ¿qué tanto estás viviendo tu verdad? Esa es la pregunta. Del 1 al 10. ¿Qué tanto estoy viviendo mi verdad? Está cañón. Porque mi verdad puede ser muy diferente a la tuya, o muy diferente a la tuya. ¿Qué tanto estoy viviendo mi verdad? Del 1 al 10. Y entonces empiezas a hacer una introspección de, pues ¿cuál es mi verdad? A lo mejor no tengo ni idea de cuál es mi verdad. Hay una frase que dice que la gente no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Entonces te invito a que reflexiones cuál es tu verdad y cuando la encuentres, o si ya la tienes, te preguntes muchas veces al día, le pongas una calificación del 1 al 10, ¿qué tanto estoy viviendo mi verdad? Si nos vamos a la reconciliación, ¿qué hablamos de la reconciliación? Es entender que todo lo que sucedió, tiene una razón y que nosotros podemos decidir hacer lo que queramos con esa experiencia que tenemos. Entonces, en reconciliación dice, ¿en qué medida mis acciones van orientadas a lo que quiere mi corazón? Puede sonar a lo mejor un poco trillado o un poco cursi, pero si nosotros nos ponemos a estudiar más a fondo al corazón, nos vamos a enterar, no es que ya lo sabes, que el corazón también tiene neuronas y el corazón está directamente conectado al cerebro y que esas neuronas van a permitirnos desarrollar cierto tipo de intuición, van a permitirnos darnos cuenta de qué es lo que realmente queremos y qué es lo que realmente nos conviene. ¿Cuántas veces te ha pasado
Quiero saber, ¿cuántas veces te ha pasado que sabes que no tienes que hacer algo y vas y lo haces y madre te pasa algo? ¿Cuántas veces sabes que no tienes que hacer ese negocio y lo haces? O al revés, ¿cuántas veces te ha pasado que por seguir a tu corazón las cosas te salen bien? ¿Cuántas veces te ha pasado que estás entre escoger un camino u otro y escoges ese camino y te va súper bien? Entonces, todos sabemos en realidad lo que es mejor para nosotros. Es muy rara la persona que no lo sepa. Yo todavía no conozco a una. Ahora, si metemos al ego y metemos a la mente y no escuchamos a nuestro corazón, es muy probable que nos demos de trancazos. El quinto punto que estaba mencionado aquí, el tan controvertido punto de la fe. La fe. Dijimos que le vamos a llamar confianza. Si yo me voy a la fe y veo esta pregunta, es que esta pregunta se me hace una genialidad. Dice, ¿en qué medida estoy teniendo pensamientos de grandeza? Ya mencionamos que fe es trascender, viene del latín fidus, que quiere decir trascender, llegar a más. ¿En qué medida estoy teniendo pensamientos de grandeza, del 1 al 10? ¿Cuánta gente tienes alrededor? Esta es una gran pregunta, gran pregunta. ¿Cuánta gente tienes alrededor que te habla de cosas grandes? ¿Cuántos amigos tienes en realidad que te dicen cosas que te sirven? ¿Tu esposa te dice cosas que te sirven? ¿Quién realmente te... Bueno, la frase en inglés no va a tener mucho contexto en español porque más va a sonar como raro, pero dice, ¿cuántas personas tienes alrededor que te susurran grandeza? Y no me refiero a nada que tenga que ver con ir al baño. ¿Cuántas gentes te hablan de grandeza? ¿Cuántos pensamientos tienes de grandeza? Del 1 al 10. ¿Cuántas veces te atreves a imaginarte cosas que nunca te habías imaginado? Y finalmente la responsabilidad. Esta pregunta es la culminación de esto. Y si tú eres capaz si tú un día me dices que tienes 10 en esta pregunta, vas a estar en el más alto nivel de conciencia productiva y dice, ¿qué tanto estoy respondiendo de la mejor manera? Que ese es el objetivo de este modelo HI que vamos a estar revisando después. Aprender a responder de la mejor manera y vivir a lo que nosotros le llamamos silencio. Vamos a aprender a vivir en silencio, a vivir en paz. Y el silencio, para la academia virtual y para la comunidad HI, no quiere decir estar callado, quiere decir estar tranquilo, estar en paz, estar en silencio, en una frecuencia correcta. Cuando tú estás en silencio, estás en una frecuencia correcta, seguramente puedes responder de la mejor manera. Con esto terminamos el primero de 3 videos, en donde realmente la intención es generar esa conciencia productiva en ti, poner esa semillita y hacerte reflexionar y que te sumes a formar parte de esta gran intención que es crear el movimiento más grande de América Latina de conciencia productiva. Te mando un abrazo, te invito a que veas el segundo video, vas a entender un poco más de dónde viene Hazlo Inevitable, cómo se creó la Academia Virtual y sobre todo vas a tener una herramienta que te va a permitir entender la relación entre mente, cuerpo, espíritu y cómo puedes controlarlo. Espero verte muy pronto en mis videos, en la Academia Virtual de la Productividad, en alguna conferencia, en las calles y por lo pronto recuerda, ama, vive, sueña y regálate cada instante presente.